capítulo 9, porque casi esta humanidad está a punto de entrar a la semana 70. Y es muy importante, hermanos, que estemos viendo. Todos coinciden en que podemos ser la última generación. ¿Por qué, mis amados hermanos? Guerra siempre ha habido, muerte siempre ha habido, peste siempre ha habido, pero hay algo muy importante, mis amados hermanos, acerca de Jerusalén, del pueblo judío, y todo está prácticamente ya cumplido, ¿sí? Desde que Israel fue hecho nación una vez más en el año 1948 para acá, todos coinciden, todos los que estudian la Biblia coinciden en que es la última generación. De esa es la generación que está hablando el Señor cuando dijo: no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Amén. Así que todas las cosas, mis amados hermanos, están. ¿Por qué decimos esto? Porque Cristo ya vino, murió, resucitó conforme a la palabra, dice Pablo, y está por regresar otra vez. Amén. Y es el tiempo, hermanos, que posiblemente esta generación sea parte de la iglesia que se va con el Señor. En Daniel 9, verso 24 en adelante, quiero leerle un momentito, no me voy a profundizar, solamente recordarle acerca de la semana 70. Dice: 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para terminar la prevaricación y poner fin al pecado y expiar la iniquidad, para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía y ungir al santo de los santos. Amén. Quien quitó el pecado, la iniquidad, fue Cristo con su sacrificio en la cruz. Y ya murió. Verso 25. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas y 62 semanas. Se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de la semana de las 62 semanas se quitará la vida al Mesías, pero no por sí, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durará las devastaciones. Y por otra semana, esta es la semana que falta, confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Después, con la muchedumbre de las abominaciones, vendrá el desolador hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el desolador. ¿Ven? Esa es la semana que falta. Vaya conmigo a Mateo 24. Y quiero recordarle, hermano, que no pase por alto estos tiempos, por favor. Busque al Señor con su corazón. El Señor dijo que le buscáramos porque Él no quiere que ese día nos sorprenda como ladrón, que venga como un lazo. Amén. Mateo 24, mire bien. Verso 21 y 22, quiero que se fije ahí. ¿Cuántos supieron de la situación en Guatemala? Lo que sucedió en Guatemala, hermanos, fue algo muy triste, ¿sí? Es algo que la gente no pudo escapar, ¿sí? Los abrazó aquella nube de polvo y los sepultó. ¿Sí? Y a veces la gente, hermanos, no entiende y empieza o quieren a culpar a Dios o dónde está Dios, pero ya Dios habló de todo esto, son los fines de los tiempos, amén. Mire bien, dice el verso 21, dice: porque habrá entonces gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, y la habrá. Gran tribulación. Verso 22, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos, aquellos días serán acortados. Amén. ¿Cuántos ya se dieron cuenta que vamos ya en el mes de junio? Muy rápido va pasando el tiempo. Y mis amados hermanos, hay temor de que en cualquier momento otros volcanes empiecen a estallar, ¿amén? Empiecen a abrirse.
pero no le sorprenda, el Señor quiere que usted y yo no estemos durmiendo, ¿sí? Porque así como están anunciando ahorita las personas que en Hawái ha hecho mucho más destrozos de lo que en otros tiempos había hecho este volcán, así mis amados hermanos, los sorprendió. Prácticamente el fuego devoró casas, devoró autos, devoró todo lo que se encontraba a su paso. Entonces, el Señor habla de los tiempos y habla de que estemos preparados, amén, de que nuestro corazón esté dispuesto, porque el Señor viene pronto, amén. Entonces yo le invito a que usted no se adormezca, ¿sí? Esté al pendiente de todo lo que está aconteciendo. Israel se está preparando para su tercer templo, óigame bien, Israel se está preparando para su tercer templo. ¿Cuándo lo van a hacer? No lo sé, pero espero no verlo, porque ya esos serían los tiempos ya finales, amén. Entonces no se va a tardar mucho. Si en aquel tiempo duraron 40 años, ahorita con la tecnología van a durar muy poquito tiempo. Ya tienen todos los materiales, todo el dinero, todo está listo para construir. Solamente están esperando la orden y cómo le van a hacer para poder comenzar los trabajos. Así es que cuando digan paz y seguridad, muchos creen que cuando ese arreglo se dé, entonces los palestinos van a permitir que se pueda construir allí en la parte de tierra que están reclamando. No lo sabemos, pero todo eso, hermanos, ya está a las puertas. Así es que no se duerma, por favor, no permita que se adormezca su vida espiritual. Al contrario, levántese, dice el Señor, porque el Señor ya está cerca, amén. Erguíos y levantad vuestra cabeza, porque vuestra redención está cerca, amén. Siga orando por su vida, por los suyos que todavía no conocen a Cristo, que esa oración el Señor no la tirará a la basura. Bien, vamos entonces al Salmo 119 que estamos leyendo. Póngase de pie conmigo. Voy a estar leyendo una vez más del verso 57 al verso 54. Gloria a Dios. Salmo 119, verso 57 al 64. Dice la bendita palabra del Señor, y la palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice así: mi porción es Jehová. He dicho que guardaré tus palabras. Tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí según tu palabra. Consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. Me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos. Compañías de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. A medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena la tierra. Enséñame tus estatutos. Oremos. Padre, gracias te damos, Señor, por este día. Gracias por la vida que nos prestas, Señor. Gracias por tu misericordia. Gracias, Señor, por este lugar que tú nos concedes, Señor, para reunirnos. Bendice la iglesia Calvary, bendice a su pastor, a sus colaboradores y a todos aquellos que en su corazón, Señor, se alegran de que nosotros podamos usar este lugar. Bendícele, Señor, y sé con ellos en toda su labor que están haciendo para ti, y concédenos a nosotros poder hacer la labor que tú has encomendado a la iglesia. Testificar, Señor, que en ti hay salvación, hay perdón y que tú vienes pronto. Señor, gracias, prospera esta palabra de tal manera, Señor, que no retorne vacía. Habla nuestro corazón, Señor, quita todo estorbo, Señor, toda preocupación, Señor amado, de las mentes, Señor, yo te ruego que tú traigas, Señor, paz. Señor, quita todo cansancio, toda fatiga, Señor, y Señor, concédenos que nuestros sentidos espirituales estén abiertos. Padre, pon tu mano, si alguno está enfermo, triste, abatido, ayúdalo, sé con él, Padre, en tu misericordia. Señor, en el nombre de Jesús, te doy gracias, ponemos este tiempo en tus manos y a la obra, Señor, de tu Santo Espíritu, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, siéntese por favor. Vamos a continuar, hermanos, con este estudio en el Salmo 119. Espero que usted esté deleitándose, meditando en él cada día. Y vamos a continuar con el tema de la semana pasada. Dios es mi porción, parte número 2. Y
Vimos la semana pasada, hermanos, la primera parte del verso 57, donde el salmista declaraba enfáticamente, mi porción es Jehová. Mire bien, cuando el salmista, hermanos, escogió a Dios como su porción, como su parte, ¿sí? Usted sabe que aquí hay algunos dichos en el mundo, algunos refranes, y muchos dicen, bueno, el que parte y reparte, se queda con la mayor parte, ¿verdad? Pero eso ya es ventaja. Eso no va con el creyente. Amén. Usted sabe que el Señor Jesucristo dijo que si nosotros somos sus seguidores, tenemos que aprender de Él. Y Él vino a servir, amén. Y a muchos, mis amados hermanos, por eso ese refrán no va con el cristiano, ni aquellos que les gusta solamente sentarse y que les sirva, no. Tenemos que estar dispuestos a servir. Dijo Pablo, tenemos que sacrificar nuestra carne, porque nuestra carne no quiere, ¿sí? Nosotros tenemos que aprender de Cristo. Les decía a los hermanos en el estudio que les doy en casa, hermanos, tenemos que aprender a servir. Porque nosotros venimos de un mundo egoísta, de un mundo donde cuál demanda, ¿sí? Donde cuál quiere sacar la mayor ventaja posible de los demás, ¿sí? Y muchos a eso le llaman bendición. Oh, qué suerte tengo. No, esa es ventaja, vas tú ya muy adelante a ver qué puedes sacar. Y en Cristo no, nosotros tenemos que estar dispuestos a renunciar a ese deseo de nuestra vida, de nuestra carne. ¿Cuántos están aquí? Entonces en Cristo, hermanos, tenemos que aprender de Él. Él fue el ejemplo y les dijo a sus discípulos, ustedes saben que yo soy el maestro, pero yo les he servido. Y yo vine a servir y vine a dar mi vida en rescate por todos. Así que mis amados hermanos, mire bien. El salmista escogió a Dios como su parte, el salmista David. Y esto impactó toda su vida y cambió para siempre el enfoque que él tenía sobre la vida. Mire bien, cuando nosotros venimos a Cristo, el enfoque que tenemos de la vida tiene que cambiar. No podemos tener la misma visión que teníamos antes de conocer de Cristo, ¿sí? Antes de Cristo, hermanos, posiblemente tenías una visión pobre sobre la vida, una visión triste, una visión de ¿para qué estoy aquí? ¿Sí? Porque una de las cosas de las cuales más se queja la gente, hermanos, es de la falta de amor. Muchos hijos se quejan de la falta de amor de sus padres, del abandono de sus padres. Otra gente, hermanos, se queja o se lamenta de la falta de comprensión de la gente. Pero cuando venimos a Cristo, toda esa perspectiva tiene que cambiar. Tenemos que ponernos del lado de Cristo. Y cuando usted se pone del lado de Cristo, usted va a ver las cosas desde otro punto de vista. Las va a ver diferentes. Y eso quiere decir que entonces ya Dios cambió su vida, ¿sí? Que ya Dios está en usted ya no piensa igual, porque ya Cristo, si usted no tenía amor, Cristo es una fuente de amor. Si usted no había recibido misericordia, Cristo es una fuente de misericordia. Si usted no había recibido paciencia, Cristo es bien paciente con nosotros. Tiene que cambiar nuestra vista que tenemos sobre las cosas y sobre la vida. Así que mire bien, un elemento clave, hermanos, del estudio de la Biblia es prestar atención a las palabras que están ahí, en las palabras individuales. Y podemos observar, hermanos, que luego de la afirmación que dice David, mi porción es Jehová, en el verso 57, los verbos cambian de tiempo para reflejar acciones pasadas que él habla hasta el verso 61. Y vemos ahí, hermanos, que David da una lista de cosas que han resultado en su vida como consecuencia de haber escogido a Dios como su porción o como su parte. Veamos cuáles son esas. En primer lugar, hermanos, vemos que hay compromiso. La segunda parte, hermanos, del verso 57 dice así, he dicho, el verbo cambia, ya había hablado, ¿sí? Dice, he dicho que guardaré tus palabras. Mire bien. Quiero decirle que, hermanos, la razón por la cual a mucha gente le cuesta obedecer la palabra de Dios
es que carecen de un compromiso genuino con Dios. Amén. Es que no han agarrado compromiso con Dios para sus vidas. Tristemente solamente cambian de una religión a otra religión. Pero muchas veces no quieren comprometerse con Dios y quieren seguir viviendo los mismos patrones que vivían antes. ¿Sí? Pero déjeme decirle que nosotros tenemos que tomar compromiso con Dios. El Señor Jesucristo lo demandó, dijo, si alguno quiere seguir en pos de mí, tome su cruz cada día y sígame. Amén. Cada día tenemos que tomar compromiso con Dios. Si nosotros, hermanos, a mucha gente, he escuchado a muchas personas, tal vez usted ha escuchado, es que es bien difícil. No, es difícil para tu carne porque tú no quieres comprometerte con Dios, porque quieres hacer lo que a ti te gusta hacer, lo que tú quieres hacer, más que las cosas de Dios. Y cuando pones las cosas de Dios y tus cosas, y tú dices, bueno, mejor hago mis cosas, al fin que Dios entiende. Amén. Al fin que Dios entiende. Y entonces, mucha gente, hermanos, puede pasar 5, 10, 15, 20 años y no crece, está igual porque no toma compromiso con Dios. Ora si puede, si quiere, lee si quiere, va a la iglesia si tiene tiempo. No hay compromiso con Dios, entonces les es muy difícil. Pero David dijo, mi porción es Jehová, he dicho que guardaré tus mandamientos. Amén. Mis amados hermanos, estaba meditando en lo que decía el hermano en la enseñanza de escuela dominical. Los primeros cristianos fueron evangelizadores, fueron hermanos portadores de la palabra, multiplicadores. Y me recordaba, hermanos, de las últimas juntas que he ido a nivel nacional del concilio, y esa es la preocupación, cuando yo los escucho en sus estudios, es la preocupación, hermanos, de que hoy, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué ya hay pocos convertidos? Dicen que estamos fallando, ¿cuál es la falla? Hay muchos programas y programas aquí y programas allá. Pero hermanos, no hay compromiso con Dios. No pueden testificar si no están amando a Cristo, si no están amando a Dios, no pueden testificar de Dios. ¿Amén? Yo no sé si usted habrá notado de las personas cuando empiezan a tener una relación amorosa de las parejas. ¿Amén? A veces que la persona, una le tiene que decir, ya me fastidiaste, todo el día hablas de él. Es que siente un aprecio, hay un cariño, que ella hay algo que le hace estar hablando de aquella persona, ¿sí? Y el que le está escuchando no lo entiende y dice, ya me fastidiaste, ya me empalagaste. Pero si no hay eso en el cristiano por Cristo, hermanos, entonces no puede hablar de Cristo. Hay personas que pasan años y nunca han hablado de Cristo. A lo mejor hablan de la iglesia, pero no hablan de Cristo, porque necesitan tener un acercamiento con Cristo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces puede pasar, hermanos, podemos nosotros hablar de nuestros programas y de nuestra iglesia. Y vente, bien bonita mi iglesia, pero nunca hablas de Cristo. Y Cristo es el principal en nuestra vida. Cristo es el que salva, decía el canto. Cristo es el que cambia, Cristo es el que restaura, Cristo es el que liberta, Cristo es el que viene, mis amados hermanos. Cristo es el que hace las cosas y debemos aprender a amarlo. Mira bien, vamos un poquito a recordar. Ahí mismo en el Salmo 119, cuando comenzamos, dice el verso 1, bienaventurados los perfectos de camino, los que andan en la ley de Jehová. Pero hay otro verso muy importante, hermanos, en el Evangelio de Marcos, que habla sobre el gran mandamiento. Vamos a recordar, ¿sí? Porque mira bien, porque es que la gente, hermanos, lucha y batalla en su vida porque le falta comprometerse con Dios. Y necesita, hermanos, primero buscar ese compromiso. Marcos capítulo 12, verso 28 al 34, nos habla, hermanos, de un diálogo muy importante. ¿Y están en Marcos capítulo 12? Dice el verso 28 hacia adelante, dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar, y sabía que les había respondido bien, o sea, Cristo, y estaba ahí dialogando, argumentando con los
los fariseos. Dice, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todos? Jesús le respondió, el primer mandamiento de todos es, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo, bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y el amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con toda el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que los holocaustos y sacrificios. Que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Mira qué hermoso. ¿Cuál es el primer mandamiento? David dijo, Jehová es mi porción he dicho que mi porción eres tú. Mis amados hermanos, tenemos que amar a Dios. Amén. Y Jesús habló de este compromiso, mis amados hermanos. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14. Amar a Dios con todas nuestras fuerzas. Hoy, ¿por qué la gente, hermanos, está así? Porque ama poco a Dios. Ama más las cosas que este mundo ofrece. Son engañados, la Biblia dice, porque son vanidad, se desvanecen, se deshacen, se van. Y nosotros también corremos a grandes pasos hacia el fin. Y si nosotros no procuramos amar a Dios, de repente nos vamos a ver confrontados con la eternidad. Juan capítulo 14, el Señor Jesucristo, hermano, lo reiteró. Verso 21 al 24. Dice así, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. David había hecho un compromiso, hermanos. Él dijo, he dicho que guardaré tus mandamientos. Necesita haber un compromiso, mis amados hermanos. ¿Sí? Si usted no lee la Biblia para saber qué dice Dios que haga, usted solamente está yendo de paso. Está como el que va a la escuela pero nunca entró. Amén. Dicen algunas personas, fuiste a la escuela, dijo sí, pero no entré. Es que aprendió nada. Amén. Entonces el creyente que lee la Biblia sin el propósito de decir, Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Solamente está leyendo por leer. Pero David hizo un compromiso, he dicho que guardaré tus mandamientos. Verso 22, le dijo Judas, no el Iscariote, Señor, ¿cómo es que te manifestarás a nosotros y no al mundo? Respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. El que no me ama, mire bien, ahí habla el verso 24 del que no le ama. Dice, el que no me ama no guarda mis palabras, o sea, no las pone por obra, les da igual. Dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del que me envió. ¿Amén? Entonces, mire bien, el Señor habla también de aquellos que no le aman. El apóstol Juan en su primera carta, vaya hasta la primera carta del apóstol Juan, capítulo 5. Habló de sus mandamientos del Señor, de amar esos mandamientos, que el salmista dijo que eran como miel, que eran justos, que eran limpios. Primera de Juan, capítulo 5, verso 3. Dice, pues este es el amor a Dios. ¿Cómo manifestamos nuestro amor a Dios? Mire, que guardemos sus mandamientos, y sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, amén. Así que cuando usted escucha a una persona que dice, ay, es que es bien difícil, no, es que es su carne que no quiere,
Los mandamientos del Señor no son gravosos. ¿Para quién? Para el que ama la palabra de Dios, para el que ama a Dios, para el que quiere buscar la voluntad de Dios. Para el que no le interesa le van a ser muy difíciles. No va a poder en realidad. Pero si usted como David hace un compromiso, usted se va a deleitar en esos mandamientos. Usted va a ver que son justos, que son rectos, que son hermosos, que son buenos para nuestra vida. ¿Sí? Ese fue el compromiso, hermanos, de David. Otra parte importante que hizo David, comunión. Regreso al Salmo 119, póngale ahí una división. Verso 58 dice, tu presencia supliqué de todo corazón. Ten misericordia de mí, según tu palabra. Mire qué hermoso. Tu presencia supliqué. Esto me recuerda, hermanos, cuando Moisés sacó al pueblo, lo dejó esperando mientras él subió al monte a recibir las tablas de los 10 mandamientos. Amén. Pero como Moisés se tardó, el pueblo se desesperó y le dijo a Aarón, Aarón, no sabemos qué le haya pasado a Moisés, aquel varón. Así es que necesitamos que nos hagas dioses para que vayan delante de nosotros. Y Aarón no se resistió y él tuvo temor y dijo, si no lo hago, aquí el pueblo me va a matar o me va a apedrear, no sé. Entonces dijo, miren, denme todo el oro que tengan, en las orejas, en las narices, donde tengan oro. Usted sabe que ahorita se ponen oro en todas partes, hasta en el ombligo y más abajo se ponen oro. Dijo, denmelo todo. Y lo fundió y salió un becerro. Y le dijo, este es tu Dios, adóralo. Cuando sucede esto, Dios le dice a Moisés, baja porque el pueblo se ha corrompido. Y Moisés venía y cuando dice que estaba Josué ahí en el pie del monte y dice que cuando venían escuchaban alaridos y dijo Josué, oigo alaridos de pelea. Y dijo Moisés, no, no es alarido de peleas, este es de gozo, es alegría. Y cuando llegaron, hermanos, dice que encontraron al pueblo danzando. Usted ha visto las fiestas de los patrones en los pueblos, yo las he visto muchas. Ahí andan todos danzando, vuelta y vuelta alrededor de ahí es la imagen que andan paseando. Así estaba el pueblo de Israel alrededor del becerro, ¿sí? Le llevaron coronas y hacían muchas cosas y andaban danzando y gritando. Cuando ve eso, Moisés se molesta, quiebra las tablas y empieza a reprender al pueblo. Después vuelve otra vez a estar intercediendo y le dice, Señor, no lo deshagas al pueblo. Si tú lo piensas deshacer, también a mí bórrame de tu libro. Entonces Dios dice, está bien, no lo voy a hacer. Pero ahora Dios le dice, ahora vas a ir, pero yo no voy a ir contigo. Voy a enviar un ángel. Y Moisés le dice, Señor, si tú no vas, no me saques de aquí. Amén. Su presencia, hermanos, es tan hermoso. Si la iglesia busca la presencia del Señor, las cosas van a ser diferentes. Si el cristiano busca la presencia del Señor, las cosas van a ser diferentes en su vida. Gloria a Dios. El Señor Jesucristo les dijo a sus discípulos, no se muevan de aquí hasta que sean llenos del Espíritu de Dios. Él sabía, mis amados hermanos, y recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces me podrán ser testigos. Él, hermanos, buscaba la comunión de Dios. Él no estaba a gusto sin estar en comunión con Dios, sin buscar su presencia. Y así nosotros no debemos de sentirnos a gusto si no buscamos su presencia. Amén. Hoy, mis amados hermanos, ese es el problema de la iglesia tibia de hoy, hermanos, que se conforma con shows. Hacer shows aquí, mis amados hermanos, y entretener la gente. Pero no buscan, hermanos, el buscar la presencia del Señor, el agradar a Dios. Y no saben que la presencia de Dios ya no está ahí desde hace mucho tiempo, porque Dios no se agrada de shows. Se agrada de un corazón contrito y humillado, un corazón que le busca, un corazón que le anhela, un corazón que quiere saber de Él. No solamente, hermanos, participar en un show. Y ahí, hermanos, vemos que el salmista suplicaba, tu presencia supliqué de todo corazón. Corazón del salmista, hermanos, ahí hay una pasión ferviente por tener comunión con Dios. El deseo, hermanos, de tener comunión con su Creador. ¿Sí? Con el creador de todo el universo. Parecería muy religioso, pero ¿por qué sería si él había dicho mi porción eres tú? Yo quiero tener comunión contigo siempre. Amén. Cuando la persona, hermanos, empieza a buscar de Dios, empiezan a tildarle de muy religioso.
Cuando la persona empieza a querer agradar a Dios, le empiezan a tildar de muy fanático. Amén. Pero David no le importó. Amén. Y no le importó aún que su mujer lo criticara, porque él danzaba delante de la presencia del Señor. Eso no lo paró. ¿Sí? Él no accedió. Óigame bien, hay muchas personas que acceden a lo que otra persona les condiciona. Si usted permite que le condicionen su servicio a Dios, usted está fallando. David no permitió ni aun que su mujer que lo criticara, eso le impidiera agradar a Dios. Él era con Dios y Dios con él. ¿Sí? Te podían, hermanos, condicionar todo, pero si nosotros permitimos que alguien condicione nuestro servicio a Dios, estamos corriendo peligro. El salmista dijo, tu presencia supliqué de todo corazón. ¿Sí? Entonces le dice, ten misericordia de mí, según tu palabra. ¿Sí? Él no dice, mis amados hermanos, sino la palabra de Dios siempre. Aquí vemos, hermanos, su hábito de orar de David. Él pide misericordia según la palabra de Dios. David está consciente, hermanos, de lo que Dios dice en su palabra. Es una oración efectiva, es una oración poderosa, hermanos, cuando hablamos conforme a la palabra. Ahora, hermanos, una pregunta importante. ¿Acostumbra usted a usar la palabra cuando ora? ¿O cómo ora usted? ¿De qué manera usted se acerca a Dios? David le oraba y decía, según tu palabra, Señor. Él conocía la palabra y sabía cómo usarla, sabía cómo orar conforme a la palabra. ¿Sí? El compromiso, hermanos, y la comunión de David nos dan un patrón a nuestra vida para poder nosotros saber cómo buscar también a Dios, cómo caminar con Dios. También vemos ahí, hermanos, otra en su patrón de vida. Corrección. Verso 59 del Salmo 119. Dice, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. El creyente, hermanos, que escoge a Dios como su porción, continuamente tendrá que hacer ajustes a su vida, a su caminar. Es necesario, es importante. Amén. Porque nuestros pasos se pueden desviar. Hay un himno, hermanos, en los himnarios de gloria que dice, te desvías poco a poco en este proceloso mar. ¿Sí? ¿Sabe usted que los que se meten al mar, si no tienen cuidado, son desviados bien pronto? Sin darse cuenta van siendo alejados, sin darse cuenta, casi sin sentir. Así nosotros, hermanos, podemos ser desviados casi sin sentir de nuestro caminar con Dios. Y nosotros tenemos que volver. Mire bien, tenemos que hacer ajustes en el rumbo de nuestra vida. David consideró, o sea, analizó, él vio su vida, amén, la dirección que llevaba a él, sus caminos, y efectuó, hermanos, las correcciones necesarias para alinear su vida con los testimonios de Dios. ¿Sí? Es importante esto, mis amados hermanos. Se dice que la diferencia entre Saúl y David fue que cuando David fue confrontado con su pecado, él se arrepintió y se volvió a Dios. ¿Amén? Esa es la diferencia. ¿Sí? Así que él analizaba su vida. Yo le pregunto a usted, ¿cuántas veces se ha detenido a analizar su vida? ¿Cuántas veces se ha detenido usted a ver qué rumbo lleva y hasta dónde ha llegado ya? ¿Cuántas veces se ha detenido y se ha preguntado, ¿será que me conviene vivir así? ¿Será que estoy bien así? ¿Será que me conviene dejar mi esposa e irme con otra? ¿Será que me conviene dejar este trabajo y buscar otro donde me paguen más, aunque no tenga tiempo de ir a la iglesia, ni de orar, ni de leer? ¿Será que me conviene? Analizamos nuestra vida. David dijo, consideré mis caminos y volví mis pies a tus testimonios. ¿Cuánta gente no ha sido engañada, hermanos? En la iglesia han sido desviados, bien pronto por Satanás los aparta de caminar con Dios. Porque sabe, hermanos, que van comenzando y les ofrece cosas y los aparta inmediatamente de su camino. ¿Sí? Los desvía.
Pero es importante, hermanos, el creyente que ha tomado a Dios como su porción va a hacer ajustes siempre. Y es importante que usted hoy medite si ha hecho ajustes o necesita hacer ajustes. Mire bien, no hay otra mejor ilustración para esta verdad sobre la vida terrena o la vida bajo el sol, como dice la Escritura, que la que hallamos en el libro de Eclesiastés. ¿Ven? Mire bien, todos los caminos y pensamientos del hombre se ven contemplados en este pequeño libro de Eclesiastés. ¿Cuántos han leído Eclesiastés? Amén. Yo le invito a que lo lea otra vez. Ahí se consideran, óigame bien, estaba escuchando de un hermano que estaba estudiando y le gustaba estudiar filosofía, y dice que cuando leyó Eclesiastés, todas las teorías ahí las encontró, resumidas, todas las materias que él llevó allí en ese pequeño volumen los encontró. Todos los caminos del hombre bajo el sol, todo lo que hace el hombre, todo lo que deja de hacer, todo lo que acumula, todo lo que busca, todo lo que él anhela, ahí está contenido en ese pequeño volumen. ¿Qué hizo Salomón? Dice, él buscó los mejores cantores, los mejores músicos, la mejor comida. Él escribió muchos libros, muchos poemas, y él dijo, esto es fatiga de la carne. Esto no tiene fin. Pero también consideró, mis amados hermanos, algo que era difícil para él. Dice, lo mismo que le sucede al necio, me va a suceder a mí que soy sabio. Amén. Y eso le dolió. Dijo, lo mismo que le va a suceder al necio, me va a suceder a mí. Lo mismo que le va a suceder al que no estudió, que no se fatigó estudiando, me va a pasar a mí. Amén. Me voy a morir. Mis amados, todos estos caminos, hermanos, del hombre están contemplados en ese libro. Vuélvalos a leer y considérelos. Estos son débiles intentos, hermanos, de hallar un camino a través del laberinto de la experiencia humana. Y a la conclusión que llegó fue esta. Vamos a Eclesiastés para que usted y yo lo leamos. Capítulo 12, mire bien, la conclusión que llegó el escritor. Eclesiastés 12, versos 13 y 14. Dice, el fin de todo el discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre. Porque Dios traerá toda obra a juicio juntamente con toda obra encubierta, sea buena o sea mala. Amén. Todo esto, hermanos, lo que se hace debajo del sol, sin Dios, no tiene sentido. Amén. No tiene sentido. Si tienes a Dios, dale gracias al Señor. Pero si no tienes a Dios, todo lo que hagas, todo lo que amontones, riquezas, bienes, todo lo que hagas, sabiduría, títulos, todo lo que tengas, no tiene sentido si no tienes a Cristo, si no tienes a Dios. Amén. Ahora bien, conforme a esto dice, el fin de todo el discurso es este, hermanos, podemos meditar en nuestra vida. Y yo quiero hacer una pregunta de meditación. ¿Está tu vida vacía y sin propósito? ¿Cómo está tu vida? ¿Sí? ¿No eres feliz aunque tienes todo? ¿Sientes que te falta algo todavía? ¿A alguno de ustedes le va mal en la vida? ¿Siente que le va mal? ¿Ha considerado todo esto? Es tiempo de considerar, mis amados hermanos, cuál es el camino que lleva usted. Amén. ¿Hacia dónde se dirige? ¿Qué está haciendo? ¿Y qué espera al final? Porque vendrá ciertamente. Amén. Ciertamente llegará. Ahora, mis amados hermanos, compare la vanidad de la vida humana con el mensaje de la palabra de Dios. Cómo David vuelve sus pies a la palabra y se ajusta. Yo le invito a hacer los ajustes necesarios y usted verá la diferencia. Él volvió e hizo los ajustes necesarios. ¿Sí? Muchos coinciden que este fue, hermanos, el ajuste que hizo Salomón también. ¿Se recuerda que la Biblia dice que ya viejo también se desvió? Dicen que este fue, hermanos, el ajuste que tuvo que hacer en su vida. Bien. Vamos a otra parte, hermanos, importante de lo que está enseñando David. También él sentía carga, mis amados hermanos. Voy al verso 60 del Salmo 119. Regreso al Salmo 119. Dice, me apresuré y no me retardé en guardar tus mandamientos.
Hay muchos que se tardan, lo piensan, hermanos, para volverse a Dios, cuando, hermanos, es tan inminente el regreso, que sea pronto antes de que sea tarde. Bien, debido a que Dios, hermanos, era su porción, Él no solo corrigió el rumbo de sus pies para alinearlos conforme a la palabra, Él tuvo que hacer arreglos y ajustes a su vida para alinearlos a la palabra de Dios. Pero no solamente eso, hermanos, Él sentía la necesidad. Él tenía la carga de hacerlo pronto, ¿sí? Lo hizo, hermanos, con sentido de urgencia. Quiero que vaya conmigo a Romanos capítulo 12, y ahí, hermanos, el apóstol Pablo impulsa al creyente a hacer las cosas con urgencia. En Romanos capítulo 12, verso 11, dice el apóstol: en lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Mis amados hermanos, que lo que usted haga para Dios, lo haga con fervor, no de mala gana, no con una cara, hermanos, que mejor se debería de quedar por ahí escondido. Amén. Hágalo con fervor, dice, lo que hagas para Dios, hazlo con fervor, con ánimo pronto, ¿sí? Con alegría, Señor, gracias porque me permite ser de utilidad. Amén. Porque el Señor fue de utilidad, no solamente para unos, fue para todo el mundo. Amén. Para que todo aquel que crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, mis amados hermanos, él sentía la urgencia, dice, no me retardé en guardar tus mandamientos. Mire bien, no existía, hermanos, una fuerza que lo empujara, no existía, hermanos, una fuerza legalista que lo obligara a hacer esto o a dejar de hacer aquello. ¿Sí? Yo dejé esto porque pues, ahí dicen en la iglesia que no lo haga. No, él decía, si esto la palabra de Dios dice que lo deje, lo dejo. Amén. Si la palabra de Dios me dice que haga esto, lo hago. Él, hermanos, ponía su corazón ahí, ¿sí? No había necesidad de estarle diciendo a David, ¿sí?, que lo hiciera. Él era un hombre, hermanos, que escogió a Dios por su porción. Y cuando, hermanos, fue confrontado con su pecado principal, le dolió en su corazón. Y él pensó lo peor para su vida. Este hombre, hermanos, decidió vivir para Dios. Ahora bien, ¿cuántas veces, hermanos, Dios tiene que repetirle a usted algunas cosas? Por ejemplo, ¿cuántas veces usted le tiene que decir a su hijo, saca la basura, saca la basura, saca la basura, saca la basura? Una de dos, o hay mala comunicación o no hay buena comunión. ¿Cuántas veces Dios tendrá que decirle cosas a nuestra vida? Hablarnos. Amén. David, hermanos, no se retardó, David se apresuró, dice. Cuando Dios, hermanos, es su porción, hay un sentido de urgencia, no hay lugar para titubeos, porque su corazón está puesto allí. Amén. Porque su corazón quiere agradar, porque vive para Dios. David, hermanos, era ese hombre, ¿sí?, que tenía un corazón fijo en la palabra, ¿sí? En su pecado fue reprendido y él se volvió a Dios. Él tenía, hermanos, su corazón anclado y podía, hermanos, expresar en el Salmo 46. Él habla, hermanos, de esa roca. Dice, Jehová es nuestra fortaleza, es nuestro amparo en las tribulaciones. Amén. Él tenía su corazón ahí, no, él sabía, hermanos, que en Dios tenía él solución, su vida. Y no tenía, hermanos, por qué temer. Había consistencia. Eso nos habla, hermanos, de esa confianza. Mire bien. Vaya conmigo al Salmo 46. Había consistencia, ¿sí? Había confianza. Había, hermanos, eso que hace falta a cada creyente para vivir en confianza. Él dijo, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. ¿Y quién no pasa tribulaciones? ¿Quién dice yo estoy libre de afanes?
Nadie, mis amados hermanos. Somos azotados continuamente por esas tribulaciones, por esos temores que a veces quieren hacernos presa de ellos. Pero debemos de decir como el salmista, ¿sí? Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Mire bien, esa consistencia la vemos, hermanos, porque en el verso siguiente, en el verso 61 del Salmo 119, dice: compañía de impíos me han rodeado, mas no me he olvidado de tu ley. Mire bien, David sabía, hermanos, lo que era la derrota y la tragedia. Él lo había vivido en carne propia. Él no fue sin pecado, él falló. Pero en medio de todo, hermanos, nunca se olvidó de la ley de Dios. David fue consistente, hermanos, en la palabra de Dios. No se soltó. Hubo numerosas veces, hermanos, que se vio rodeado de compañías de impíos. Esas noches oscuras de dolor terribles, hermanos, ¿sí? ¿Qué pasó? Aún su propio hijo, la Biblia dice que Absalón, su hijo, se apoderó de su reino. Yo estaba meditando, Ernesto, hermanos, y no solamente, hermanos, dijimos, intentó quitarlo, no, Absalón llegó, hermanos, porque David ya había salido de la ciudad, tuvo que salir huyendo. Entonces Absalón, hermanos, tomó el reino. Y si Dios le permite, hermanos, Absalón lo alcanza y lo mata. Porque esa era la ley, tenía que acabarlo. Imagínense matar a su papá para quedarse con el reino por la ambición de un reino. Es terrible. Amén. Imagínense el dolor de David. David sabía, él era rey y él sabía lo que le esperaba. Sus consejeros que él tenía, uno se quedó con su hijo Absalón, ¿sí? Pero él envió a otro y dice: ve, anúlale el consejo, ¿sí? Y ¿sabe qué le aconsejaba ese consejero de David? Le decía a Absalón: ahorita ves y alcánzalo, lo vas a agarrar cansado, si le das chance, él te va a vencer. Pero el otro que David mandó anuló eso y no pudo hacerlo. ¿Amén? Estaba meditando en eso, hermano. Si Absalón lo hubiese hecho en ese momento, alcanza a David y lo deshace. ¿Amén? Pero Dios tuvo misericordia. Ahora, ¿qué sucede, mis amados hermanos? Cuando Absalón se rebeló, mire bien, todo tipo de gente amargada se le unió también. Vaya conmigo a 2 de Samuel. ¿Sabe que la gente amargada aprovecha los momentos para abrir la llave? Y suelta la amargura por todas partes. Tenga cuidado. Necesita ponerse ahí un protector cuando se viene esa amargura como ríos. 2 de Samuel 15, verso del 1 al 6. Mire bien. 2 de Samuel 15, del 1 al 6. Vamos a ver cómo comenzó Absalón, así rapidito. Dice: aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y de caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Mire qué tremendo, cómo empezaba a trabajar. Y decía Absalón: ¿quién me diera o quién me pusiera por juez en la tierra, para que viniera a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, él extendía la mano y lo tomaba y le besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Así trabajan muchos de los que dividen iglesias. Ay, si a mí me pusieran de pastor, ese pastor no sirve, no hace nada. Por eso está la iglesia como está. No, si a mí me pusieran de pastor, no, yo sí los apacentaría bien. Y se llevan la mitad, los que les creen, se van con ellos. Eso hizo Absalón, mis amados hermanos. Se ponía a la puerta y no, si ustedes me pusieran, yo los ayudaría, ¿sí? Decía una persona un tiempo de que yo me iba de vacaciones para México, en ese tiempo empezaba a visitar los hermanos y les decía: no, si yo fuera el pastor, no, yo sí los visitaría, yo sí les daría estudios, y hacía muchas cosas, ¿sí? De todo se da cuenta uno sin querer.
Pero gracias al Señor que por su gracia y su misericordia estamos aquí. Pero mire bien, ¿qué sucedió? Vamos al capítulo 16. Les decía, mire bien, la gente que tenía amargura y rencor en su corazón, aprovechó. Estaban molestos contra David. Capítulo 16, versos 7 y 8 primero. Dice, y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. Le decía al rey David, Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en mano de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres hombre sanguinario. Este hombre tenía mucho dolor y amargura y rencor contra David. Me brinco al verso 11, hacia adelante. Y dijo David a Abisai y a todos los siervos, he aquí mi hijo que ha salido de mis entrañas, acecha mi vida. ¿Cuánto más ahora un hijo de Benjamín? Dejadle que maldiga, pues Jehová se lo ha dicho. Quizá mirará Jehová mi aflicción y me dará Jehová bien por sus maldiciones de hoy. Mire qué hombre. Y mientras David y los suyos iban por el camino, Simei iba por el lado del monte delante de él, andando y maldiciendo y arrojando piedras delante de él y esparciendo polvo. Y el rey y todo el pueblo que con él estaba llegaron fatigados y descansaron allí. Pero antes de eso, hermanos, el general de David le dijo, mi señor, ¿quiere que vaya y mate a ese perro que lo está maldiciendo? Dijo, no, déjalo. Lo está maldiciendo es porque Dios se lo permite. Amén. Su general, ahí en el verso 9, mire bien, ahí está escrito. Dice, entonces Abisai, hijo de Sarbia, dijo al rey, ¿por qué maldice este perro muerto a mi señor el rey? Te ruego que me dejes pasar y le quite la cabeza. Ahora, ¿qué hizo David, mis amados hermanos? ¿Hizo esto que David se enojara? No. ¿Que se enojara contra ellos, contra los que lo maldecían? No. ¿Que se enojara consigo mismo? No. ¿Qué hizo? Recordó la palabra del Señor. Dijo, déjalo. Dios se lo ha permitido. Si Dios no se lo permitiera, no lo estuviera haciendo. Amén. Mire qué hermoso. Vaya conmigo a Romanos. ¿Cuántos están aquí? ¿Cuántos están gozando? Es tremendo esto, mis amados hermanos, porque nosotros muchas veces reaccionamos de nuestra propia manera. Romanos 12 otra vez. ¿Ya está ahí? Verso 14 dice, bendecid a los que os persiguen, bendecid y no maldigáis. Verso 17, no paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Verso 19, no os venguéis vosotros mismos, amados míos, sino dejad lugar a la ira de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Así que si tu enemigo tuviere hambre, dale de comer. Si tuviere sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonarás sobre su cabeza. No seas vencido de lo malo, sino bien vence con el bien el mal. Ahora, mire bien, una pregunta. ¿Usted imagina, eso que le decían al rey molestó a su general? Pero, ¿cuánto se necesita para hacerlo enojar a usted? Esa es la pregunta buena. Ay, no, pues, ¿cuánto abandono? ¿Cuánto se necesita para que usted pierda los estribos? ¿Sí? No está fácil pensar, ¿verdad? ¿Cuánto se necesita para que usted se desanime? Ah, ya no voy yo. Ah, esos que están ahí ni siquiera saludan. Pero Cristo murió por usted. Y murió por mí. Y Él no le importó. Amén. No le importó que lo rechazaran, porque Pilato les dijo, ¿a quién quieren? ¿A Barrabás o quieren a Jesús? Ellos dijeron, a Barrabás. Imagínense que estuvieran allí entre esa multitud gente que el Señor sanó. Que dijera el Señor, no, pues
¿Para qué me oro por ellos? Mejor así que se queden. ¿Cuánto se necesita para que usted se moleste o para que usted se desanime? ¿Sí? ¿Dará marcha atrás? ¿No seguirá hacia adelante? Un ejemplo, hermanos, contundente lo encontramos en Job. Job capítulo 1, verso 13 al 19. La Biblia dice que este varón, un día, hermanos, fue azotado por el dolor, por la tragedia. Job capítulo 1, verso 13 en adelante, dice: un día aconteció que sus hijos e hijas comían y bebían vino en casa de su hermano el primogénito. Y vino un mensajero a Job y le dijo: estaban arando los bueyes y las asnas paciendo cerca de ellas, y acometieron los sabeos y los tomaron, y mataron los criados a filo de espada. Solamente escapé yo para darte la noticia. Aún estaba hablando cuando vino otro que dijo: fuego de Dios cayó del cielo, que quemó las ovejas y a los pastores y los consumió. Solamente escapé yo para darte la noticia. Todavía estaba hablando y vino otro que dijo: los caldeos hicieron 3 escuadrones y arremetieron contra los camellos y se los llevaron y mataron a los criados a filo de espada, y solamente escapé yo para darte la noticia. Entre tanto que hablaba, vino otro que dijo: tus hijos y tus hijas estaban comiendo y bebiendo vino en casa de su hermano el primogénito. Y un gran viento vino del lado del desierto y azotó las 4 esquinas de la casa, la cual cayó sobre los jóvenes y murieron. Y solamente escapé yo para darte la noticia. ¿Cómo respondería Job? ¿Cómo se imagina que respondería Job? ¿Se tornaría amargado? ¿Se enojaría? ¿Se propondría tomar venganza contra los que lo robaron? ¿Qué haría usted? ¿Cómo respondió él? Verso 20 y 21. ¿Cómo respondió Job? Dice: entonces Job se levantó y rasgó su manto y rasuró su cabeza y se postró en tierra y adoró. Mis respetos para ese hombre. Y dijo: desnudo salí del vientre de mi madre y desnudo volveré allá. Jehová dio y Jehová quitó. Sea el nombre de Jehová bendito. Amén. En todo esto no pecó Job ni atribuyó a Dios despropósito alguno. Voy ya rumbo al final. No es posible, hermanos, tener consistencia si no se tiene un corazón fijo en Dios. Si usted no fija su corazón en Dios, usted no va a poder tener esta consistencia. ¿Sí? A usted y a mí nos admira este hombre, pero este hombre tenía también fijo su corazón en Dios. Amén. Y Dios nos invita a que le busquemos de todo corazón. Amén. Con toda nuestra alma. Si no, no podremos nosotros con estos embestidas. Usted podrá hacer, óigame bien, muchas cosas para la iglesia. Podrá cantar, podrá limpiar, podrá tocar, podrá enseñar. Pero usted no tendrá consistencia en su vida a menos que usted escoja a Dios como su porción y lo ame. Y le sirva en todo lugar y en todo momento. Amén. Porque si usted dice: no, pues ya para qué sirvo, lo que me hicieron, pues usted tiene su corazón en otra parte. Pero si usted lo tiene en Dios, donde quiera que usted esté, ahí el Señor le dará para producir frutos. Dice un canto: yo quiero florecer donde me hayas plantado. Amén. Si no hay consistencia, no podemos nosotros tener esto. Termino con los últimos versos del Salmo 119, la porción que leímos, 62 al 64, y con eso finalizo. Dice el salmista: a medianoche me levanto para alabarte por tus justos juicios. Mire qué hermoso. Compañero soy yo de todos los que te temen y guardan tus mandamientos. De tu misericordia, oh Jehová, está llena toda la tierra. Ahí vemos la alabanza de David. Él a medianoche, él dijo: Señor, yo quisiera estar en tus atrios para adorarte, porque es mejor estar ahí adorándote. Amén. La Biblia dice, mis amados hermanos, que nosotros debemos dar gracias en todo a Dios, ¿sí? En todas las cosas. Él dice que fue compañero de los que adoran a Dios de verdad.
Es triste, hermanos, escuchar cristianos que dicen, no, es que yo me la paso más bien con los que no son cristianos. Triste y vergonzoso. No, es que los cristianos son bien esto y son bien aquello. David dice, yo compañero soy de los que te alaban de verdad, con su corazón. Amén. ¿Y qué perspectiva tenía? Dice, él veía a Dios llenando con su misericordia toda la tierra. Amén. Él ya no se quejaba, ¿sí? Y yo le invito a que usted ya no se queje. Empiece a ver la mano de Dios en todo lugar y usted se va a gloriar en Cristo. Usted va a saber que en Él las cosas son diferentes. Póngase de pie. Mi porción es Dios, o Dios es mi porción. Segunda parte. Vamos a orar. Yo le invito a que usted y yo oremos. Y yo le invito a que usted analice su vida, vea su vida y si es necesario que haga correcciones, hágalos conforme a la palabra de Dios. Porque eso es lo más hermoso para el ser humano que ha decidido seguir a Cristo. Padre, gracias por tu palabra en esta tarde. Señor, qué hermoso es, Señor, cuando el hombre, Señor, te tiene por su parte más importante, por su porción. Cuando tú eres lo más importante para nosotros, Señor, las cosas son diferentes en nuestra vida. Señor, ayúdanos, Señor, a buscarte a ti, Señor, primero que todas las cosas. Tú dijiste en tu palabra, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas serán añadidas. Señor, permítenos, mi Dios, que sobre nuestras posesiones estés tú primero, sobre nuestros planes estés tú primero. Señor, sobre todas las cosas que, Señor, nosotros tenemos en pensamiento, Señor, estés tú en primer lugar siempre. Señor, y que podamos analizar nuestra vida de tiempo en tiempo, y que hagamos regresar nuestros pasos por tu camino, porque es el sendero, Señor, más seguro. Es el sendero que lleva a la vida. Apartados de ese sendero se encuentra, Señor, la perdición, la muerte, el dolor, la tristeza, el vacío. Pero en ti, tu palabra dice que estamos completos. Señor, gracias, prospera tu palabra, de tal manera, Señor, que no retorne vacía. Padre, que como David, nosotros podamos en todo tiempo, en los momentos buenos y en los momentos difíciles, darte siempre la honra y la gloria y esperar en ti. Padre, muchas gracias, porque tú eres bueno. Gracias, Padre, por la salvación. Gracias por el perdón. Gracias, Padre, por el don de la vida. Gracias por el don de tu Espíritu Santo. Señor, aviva tu obra en medio de estos tiempos. Levanta tu iglesia, Señor, y hazla brillar con tu luz. Ayúdanos, Señor, a vivir para ti, cada día, cada momento. Padre, gracias. Bendice cada vida, cada corazón. Aquel que está, Señor, hablando contigo. Señor, analizando su vida. Muéstrale, Señor, que es menester, que es necesario, Señor, alinearse a tu palabra. Padre, muchas gracias por Jesucristo. Amén. Y amén.